Estamos en el café de Diario 55. En este viernes cerramos la semana. Hoy nos distingue Agustín González, quien en una oportunidad, candidato vicepresidencial en República Dominicana. Además ha sido docente tanto en importantes universidades de República Dominicana, en grado y maestría, es decir, que es un hombre vinculado al sector económico porque ha estado en instituciones que precisamente aglutinan a empresarios, a gente que moviliza la parte económica en la República Dominicana. Buenos días, Agustín, placer tenerte por aquí. Buenos días, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estamos gracias vivos, a Dios. que es por lo que estamos luchando. Ya dicen, lo primero es la salud y la vida. Y lo otro llega por añadidura, decían los viejos. Creo que fue Jeff Bezos de Amazon que dijo que lo importante en este año no era progresar, avanzar, prosperar. Lo importante era llegar al final de diciembre estando vivos. Que ha sido una de las empresas que mejor le ha ido. Estamos viendo Pero ha sido uno de los que mejor le ha ido. Bueno, eso es un monto. Sí. Eso es un monto. El hombre más rico del mundo en estos momentos, y la fortuna creció de manera desorbitante ahora con esto de la pandemia. Así mismo. Porque el comercio digital, electrónico, el e-commerce, como se dice en inglés, ahora mismo está representando más del 70% de las transacciones comerciales. Sí. 70%. Muchísimos modelos. Vemos, Agustín, hasta ahora que si yo quiero pedir cualquier cosa, hay dos empresas que me traen cosas de comer. Llamo y en un momento hay muchachos en un motor entregándome. Así mismo. Aquí. Y eso va a seguir, esa es la tendencia. No, el mismo teletrabajo. El mismo teletrabajo, que inclusive el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ya reguló el teletrabajo. Ya hay una disposición oficial sobre la regulación del teletrabajo. Agustín, la realidad económica, porque hasta antes de ayer todo era un formato. Ya vemos que se empiezan a pasar otros datos. Turismo dice que cayó el turismo extranjero en un 78. Las empresas de zona franca, que hasta donde habíamos visto en los titulares, habían dicho que la zona franca había despachado y exportado más que la... Y entonces cuando Fran leía la noticia me encuentro que las empresas textileras se quejaban de que se ha caído. La radiografía de este momento, las analíticas de la economía, ¿qué dicen en este momento? Bueno, el turismo es uno de los sectores más afectados, mucho más afectados. En el caso de zona franca, textil se ha caído. Se ha levantado y sigue creciendo tabaco para favorecer a Santiago, calzados, aunque Timberland cerró no sé si completamente o parcialmente. Productos electrónicos, ayer lo veíamos en el edificio empresarial, se ha reactivado bastante, pero textil ha caído. Textil en República Dominicana, de ser el primer renglón de exportación en el caso de zona franca, debe estar en quinto, sexto o séptimo lugar. Que tengo entendido, Agustín, que lo de Timberland, ellos siguen con los contratos ya establecidos con empresas internacionales. Lo que estarán haciendo es distribuyendo a otras pequeñas empresas los trabajos para no tener la responsabilidad de ser el empleador. Aquí tenían una carga laboral de cerca de 2.000 empleados, aquí en Santiago solamente. Que es sumamente costosa. A veces los sindicalistas, quienes manejan esos temas económicos, cuando le dicen es que es irresistible no cambiar ese código por esa doble tributación. La carga laboral en República Dominicana es terrible. Sí. En algunos casos puede andar por el 60% de la nómina. Sí. O sea, a la nómina tú tendrías que añadirle 60%. Por la doble tributación. Por la doble tengo tributación. Que pagar seguridad social, no tengo Agustín, que hacer esos aprovisionamientos. ¿Y hasta dónde tendrán que reinventarse estas empresas? Porque tú hablabas del tabaco. Hay algunos sectores que han crecido precisamente por la ansiedad que ha producido esta pandemia. La gente demanda mucho más azúcar, más alcohol.
mencionabas el tabaco. En días pasados decía Juan Ventura, Tito, aquí, que ellos han tenido que duplicar la producción de cigarros porque hay mucho más demanda. El que se fumaba 2 está fumando 4 cigarros producto de toda esta tensión que se está viviendo. Sí, yo digo en un escrito que hice que la crisis ha tenido grandes perdedores, pero también grandes ganadores. O sea, hay muchas empresas que han multiplicado enormemente sus capitales, sus ganancias, sus activos, como producto de la pandemia. O sea, la industria médica, por ejemplo, entendiéndola en sentido general, farmacéutica, equipos, medicinas, profesionales de la salud. Los supermercados, aquí tenemos 3 grandes supermercados que están llenos también, y yo digo, pero ven acá, ¿de dónde que sale tanta gente? Porque estos que están en las afueras, bueno, pero no hay donde parquearse. en época de pandemia, aquí en Santiago se han abierto 3 o 4 grandes supermercados, en época de pandemia. Y cuando tú ves los parqueos están llenos. Yo digo, pues será que parquean, hacen una agencia para que vean que eso... ¿De dónde sale? Hablaba, por ejemplo, con un industrial del área de muebles y le preguntaba, ¿cómo te ha ido durante la pandemia? Entonces me dice, nunca me había ido tan bien. Entonces le preguntaba, pero explícame eso. Entonces me decía, mira, lo que pasa es que la gente tiene la sensación de que puede morirse en cualquier momento y no hace nada con dinero guardado. Entonces la gente está cambiando sus muebles. Bueno, también hablaba con un dealer y el dealer me decía que nunca le había ido tan bien. Hubo una feria que dijo que vendió 12,000 millones de pesos y yo digo, pero estamos locos. No, es que la gente ya no le está atribuyendo ningún valor al dinero guardado. O sea, ¿cuánto tú vas a vivir? Tú no lo sabes. Y si tú tienes 2 millones o 3 millones guardados, ¿Qué es mejor? ¿Tú montarte en una jipeta o dejarlo guardado ahí? Por lo menos hasta cuando pueda. Hasta cuando, ¿tú entiendes? Que aquí están los dos extremos, Agustín, porque yo incluso escuchaba a Alfredo Pacheco hablar el día pasado que tenía la tarjeta ahorcada, que ya no aguantaba más, que estaba en rojo. Imagínense un presidente de una Cámara de Diputados, un empresario, un hombre que ha manejado muchos recursos. Imagínense el de a pie. Así mismo, así mismo. La gente está, quizá por eso la economía dominicana no se ha resentido, ralentizado tanto, porque la gente está gastando más. Y también el dominicano es muy solidario. Fíjense que las remesas han aumentado. Sí. Entonces el que está afuera, lo que está pensando es que los que estamos aquí estamos pasando hambre o podríamos pasar hambre. Y lo que hace es que manda más dinero. Vamos a ir a la publicidad para que veamos eso, porque el mismo gobierno ha inyectado. Estamos como si estuviéramos en una fiesta, pero usted sabe qué pasa después de la fiesta, y si hay alcohol y más cosas, la resaca, porque el gobierno ha hecho todos los movimientos posibles, pero hemos tenido y hemos aumentado en los últimos tiempos, tanto desde la gestión pasada hasta la de ahora, endeudamiento, a lo cual muchos le tenemos miedo. Porque eso es como el que se emborracha y empieza a bailar y brinca y salta, pero cuando le pasa la resaca, te queda la cuenta y la resaca. Esa noche no piensa en la cuenta que pagó. No. Vamos entonces a ver con Agustín, no importa nada la cuenta ni la borrachera, el otro día es el problema cuando tuve el asunto. Publicidad, ya volvemos.
Conversando con Agustín González en este café de Diario 55, en esta mañana del viernes, somos el canal de todos, Super TV. Después del tablazo es que vienen entonces los efectos. Y mencionaba Edison después de la fiesta la resaca, cuando se refería al aspecto económico. ¿Cómo podemos analizar esto, Agustín? Bueno, una nota preocupante del actual gobierno es precisamente el endeudamiento externo. Recordemos que el PRM era un crítico permanente, acre, del tema del endeudamiento externo del presidente anterior, Danilo Medina, que fue el campeón del endeudamiento externo. O sea, aquí ningún gobierno endeudó más al país que Danilo Medina, llevando la deuda externa a ser el 60% del PIB. Pero en 3 meses y algo que lleva Luis Abinader a la cabeza del gobierno, ya el endeudamiento, ya él va casi compitiendo ¿Con Danilo? Sí, porque la deuda externa la ha elevado en más de 5.000 millones de dólares. En 3 meses y algo, ¿verdad? Entonces, si tú proyectas eso estadísticamente, quiere decir que él va a endeudar enormemente a la República Dominicana. Ustedes dirían, bueno, pero ¿qué puede hacer el gobierno? Si hay un déficit fiscal muy grande, los gastos superan con creces a los ingresos fiscales. Y ya vimos que en la primera propuesta presupuestaria el gobierno tuvo que echarla para atrás porque encontró a una población opuesta a nuevas figuras impositivas, a que hubiesen nuevas figuras impositivas, y tuvo que recurrir a la banca y a la barrigol para que le adelantaran impuestos para poder cubrir parte del déficit y la otra parte buscarla por la vía del endeudamiento externo. Pero yo creo que el gobierno tiene que oír a sectores sensatos de la oposición, como es el caso de Alianza País, que nosotros hemos dicho que una de las cosas que debe hacer el gobierno es racionalizar el gasto público. No es posible que aquí tengamos funcionarios, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, que estén ganando 1 millón de pesos y más en la administración pública, cuando un trabajador común y corriente está ganando 15 o menos. O por propina, como decía yo en el comentario antes de que usted llegara. ¿Qué sería propina? No, los muchachos que trabajan en los Delivery, supermercados, los famoso delivery que no delivery. tienen salario. Exacto. Si no, van a su casa, usted les regala 20 pesos porque le llevaron algo. Exacto, exactamente. Entonces, por eso nosotros hemos hecho la propuesta de que aquí debe haber un salario mínimo de 25,000 pesos. Nosotros proponemos eso. Pero también proponemos que el tope salarial, que se imponga un tope salarial de 12 salarios mínimos. De 12. O sea, nadie debe ganar más de 12 salarios Hay una mínimos. ley. Vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, porque es un tema importante. Café Santo Domingo, Muchas gracias. sabor que empieza en el aroma. Gracias. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Hola, Xiomara, ¿cómo está usted? Tenemos una ley de salarios que en teoría debió regular eso o regular eso. Y aquí tenemos esquemas, miles de esquemas. Mira, el tema salarial en la República Dominicana es un gran desorden. En el Estado, ni se diga, en el Estado es más grande que en el sector privado. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué si tú trabajas 8 horas en agricultura y yo trabajo 8 horas en zona franca,
El salario tuyo y el mío tienen que ser diferentes. Pero ¿por qué si tú eres ministro para llevarlo al sector público, en un ministerio tú ganas 400,000 pesos, pero en una institución descentralizada, llámese Banco Central, yo gano 1.300.000 pesos? O sea, hay un desorden. Pero hasta la ley dice que nadie puede ganar más que el presidente, y a cualquiera aquí en un consejo de directores se gana más que el presidente. En un consejo de directores donde tú vas una vez al mes, a reunirte una vez al mes, y con eso tú ganas más que el presidente de la República. Agustín, yo siempre he tenido esto, pero es una cosa que no lo puede hacer una sola persona, porque hay que tener un equipo grande para determinar. Yo recuerdo que cuando el presidente Hipólito Mejía era presidente, el Producto Interno Bruto del país rondaba los 25 mil millones de pesos. Dólares. Millones de dólares. Y el presupuesto, el último presupuesto, que fue el más grande que el presidente Hipólito Mejía recibió, fue de 89 mil millones. Lo recuerdo como ahora. Pero el Producto Interno Bruto de nosotros en poco tiempo es de 80 mil millones de dólares. Anda en el 2019 cerca de 90 mil millones de dólares. Vamos a decir, ¿cómo pasamos? Con la pandemia bajamos como a 84 mil. Sí. ¿Cómo pasamos de 20 mil a 90 mil? ¿Y cómo pasamos de un presupuesto de 89 a 1 billón? Porque tú me dices, pero ¿y qué está haciendo Dominicana? Se convirtió en una potencia de petróleo, en una potencia de hierro, en una potencia de algo. No es nada. Un crecimiento del Producto Interno Bruto en base a préstamos y una cosa que no se ha podido descifrar. ¿Qué pasó en ese trayecto? Bueno, tú tienes que ver el tema de la devaluación monetaria. O sea, Hipólito gobernó en los años 2000 al 2004. 2004, ¿verdad? Y estamos en el 2020. Hay un factor devaluatorio, la famosa inflación acumulada, que tú tienes que cargárselo a todo lo que se monetiza en la República Dominicana. Y además, crecimiento económico ha habido. Ha habido crecimiento económico. ¿En base a qué? Lo que no ha habido es desarrollo económico en la República Dominicana. O sea, lo que decíamos ahorita de esas cadenas de supermercados abriendo nuevas tiendas, nuevas franquicias en la República Dominicana, nuevos parques de zona franca, nuevos hoteles, eso es crecimiento económico. Eso es crecimiento económico y lo consignan las cifras. Hasta el año 2019 veníamos creciendo desde la caída de Trujillo hasta acá en un promedio anual de 5% en la economía. Usted sabe que yo voy a hacer próximamente un trabajo, 50 años de crecimiento generador. No me roben el tema, 50 años de economía generador de pobreza y exclusión, así se va a llamar. Ese es un buen trabajo. Tú puedes ganar un concurso inclusive en el Banco Central con ese trabajo. No es fácil porque es que a veces, como lo estoy haciendo desde la parte académica, y a veces uno no tiene los equipos para uno poder levantar la información. Métete un mes al Banco Central porque tú vas a encontrar toda la información que tú quieras sobre ese tema. Es un tema muy interesante. Y puede ser un libro que tú... Un bestseller. Un bestseller, Ay, sí. ay, ay. Entonces, mira, déjame completar esta idea. Lo que no ha habido es desarrollo económico. Porque desarrollo económico ya implica que los resultados de ese crecimiento económico se distribuyeron en todos los participantes de la... Excúsenme el tecnicismo, de la cadena de valor, o sea, todo el que intervino en la creación de esa riqueza. Y uno de los que más interviene en la creación de la riqueza son los trabajadores. Entonces, si los trabajadores están siendo cada día más pobres y los dueños del capital cada día más ricos, estamos hablando de una economía inequitativa, una economía no distributiva. Un ejemplo de eso, Agustín, para que Fran entre, es un supermercado que te compra a flor o te lo compra en finca
en 90 centavos un plátano y te lo vende a 30 pesado, que te venden hasta el cacote del plátano. El productor, que es el que tiene el riego, que es el que tiene todo, no ganó prácticamente nada y el supermercado se lo ganó todo. De 90 centavos a 15, a 10, imagínense cuánto se ganó. Entonces, en ese caso hay que hablar de políticas públicas. Para eso es que está el Estado. Para el Estado darse cuenta de esas brechas de ganancia que hay en la red de comercialización y decir, no, el que debe ganar dinero es el que produce y los trabajadores que están ahí en esa finca. Esos son los que deben ganar más dinero. Y a usted, que es el supermercado, que apenas es un distribuidor, el margen suyo va a ser de tanto. Pero ahí intervienen lo que se llaman las políticas públicas. Tú tienes que tener un Estado que se ponga los pantalones y un estadista que se ponga los pantalones y regule el sistema de comercialización. Y en esa regulación entonces se establecen qué es lo que va a ganar cada uno de los que interviene en la cadena de valor de ese producto. Esos dueños de establecimiento entendían que el intermediario era quien más ganaba, entonces vamos a eliminarlo y nos vamos directamente con el productor. Exactamente. Usted hablaba ahorita de la petición de llevar hasta a 25 mil pesos el salario mínimo, pero entonces con un peso prácticamente devaluado, ¿y de dónde se escudan los empresarios? Bueno, tenemos que aumentar salario, pero nosotros también tenemos una producción que es bastante costosa. ¿De qué manera nosotros podemos tener la economía suficiente para poder llevar a 25 mil pesos? Todos los productos se disparan inmediatamente. ¿Y de qué sirve entonces esto, Agustín? De que podamos aumentar el... Ya hablábamos ahorita del crecimiento económico y de la inequidad. Hay una parte de esa riqueza significativa que se está quedando en manos de los dueños del capital. Lo que los dueños del capital tienen es que flexibilizarse de tal manera que distribuyan una parte de ese dinero a sus trabajadores. Y la vía para repartir una parte es la vía del salario. O sea, ellos tienen que, bueno, mi tasa de ganancia es 15% y yo voy a tener que pagar un salario más alto, entonces vamos a bajar mi tasa de ganancia a 10. ¿Y cómo hacer, Agustín, ahí mismo? Mantener precios y servicios. Y mantener los precios y servicios a los niveles del mercado, a niveles competitivos, vamos a llamarle así. La concentración que tenemos de grupos, por ejemplo, el área de la construcción, que te venden desde el hilito inicial, como decía un comercial, hasta la pintura final. El mismo grupo. Es más, hasta los haitianos que hacen la zanja, ellos son dueños y ellos son los que lo traen y los que lo llevan. Concentración de la riqueza. Entonces, siempre hemos dicho, 10 familias son dueños de la República Dominicana. Esa concentración también no nos hace daño. Esa concentración hace mucho daño. A pesar de que a partir de los 2000, yo diría, se ha diversificado un poco. O sea, han aparecido nuevos ricos. Vamos a decirlo. De otras actividades no muy santas. Bueno, eso lo iba a decir. Factúrenme eso a mí. ¿Entiendes? Que habría que escarbar para ver de dónde vienen esas. Pero hay nuevos ricos en la República. Uno de los, bueno, ustedes saben que el PLD creó una plutocracia. Y en el juicio que vimos recientemente, la serie de Netflix, porque esa parece la primera temporada de la serie de Netflix, esos son parte de los nuevos ricos. Pero ya ustedes vieron cómo ellos crearon riqueza. Esos son parte de los nuevos ricos. Y ustedes ven, por ejemplo, en el área de combustibles. ¿Qué ustedes notan? Una afluencia de estaciones de combustible de todo tipo. ¿Quiénes son los dueños de esas estaciones de combustible?
vienen de esa plutocracia que creó el Partido de la Liberación Dominicana. Compitiendo hasta con los mismos empresarios ya establecidos. En algunos casos superando Sí, a muchos de hubo esos mucha gente que empresarios. tuvo que venderle concurso, contrato, empresa, Claro. porque no había forma Claro. de tú accesar a nada porque te partían en 1000 pedazos. Agustín, ya hemos hecho prácticamente una radiografía. Creo que tenemos que ir a la publicidad para entonces ver la perspectiva, que es lo que hacen los economistas. Decir, estamos aquí, vamos lo que proyectamos eso, la medicina tiene que ser aquella para que esto no Muy bien. se caiga. Publicidad y ya volvemos a Agustín González, ex candidato vicepresidencial, un conocedor de estos temas económicos vinculados a los planes de desarrollo de Santiago, del país. Y lo más importante es que tiene, que decía ayer y siempre digo, hay dos grupos, los que seguimos la economía social y los otros que les gustan la econometría, que les gustan los números y te dicen, estamos creciendo, estamos bien en base a números. Hay otros que creemos que vamos bien cuando ese desarrollo, ese crecimiento impacta a la gente. Publicidad y volvemos con Agustín González. Continuamos en el café de Diario 55. Agustín, muchos expertos, analistas, economistas hablan de que lo peor todavía no ha pasado, que lo que nos espera es grande en cuanto a economía se refiere. ¿Cómo podemos visualizar con todo esto que estamos viendo un país que quiere arrancar préstamos, empréstitos? ¿Cómo tú visualizas la situación vía 2021 y los próximos años? Mira, el 21 es un año de lenta recuperación. Lenta. No será una recuperación tan optimista como algunos funcionarios del gobierno pronostican. Este año 2020 la economía va a caer cerca de un 10%. Que se escucha poco, un 10% de cualquier cosa es poco, pero económicamente... De un 5% que crecimos en el 19, vamos a pasar por lo menos a un menos 5%.
en el 20. Eso significa una caída de 10% en el crecimiento. Todavía para el 21, muchos economistas y hasta organismos internacionales dicen que estaríamos en un crecimiento, en un decrecimiento. El decrecimiento es cuando es negativo, Sí. o sea, por debajo de cero. Todavía estaríamos en un decrecimiento menor que el decrecimiento del 20. Entonces, esa lenta recuperación solamente será posible si los sectores productivos son atendidos adecuadamente por las políticas públicas. Eso que hablábamos ahorita de la cadena de comercialización, el tema del crédito, por ejemplo, nunca se había visto en la República Dominicana que el Banco Agrícola prestara recursos a una tasa de 0%. Eso nosotros lo veíamos en Japón y en Singapur, en otros países. El problema está en los montos, o sea, la cartera, lo que se llama la cartera de crédito. Esa cartera hay que fortalecerla, porque aquí es más fácil que te den un crédito para una jipeta de 5 o 6 millones de pesos. Tú vas a una de esas ferias y hasta con... A firma se lo dan, sin llevar a nada. pura Firme firma, ahí. te lo dan. Si tú dices que esos 5 millones lo vas a dedicar a un invernadero, a instalar un invernadero, posiblemente te hagan firmar un contrato de 50 páginas. Entonces eso hay que revertirlo. Los sectores productivos tienen que ser atendidos. Los sectores productivos tienen que gozar de facilidades de crédito, tienen que gozar de acceso a mercados. Muchas veces tú puedes ser un productor exitoso de un bien determinado, pero tú no sabes quiénes te pueden comprar en el país o fuera del país. Entonces, para eso están las instituciones gubernamentales, para realizar todo tipo de labores de facilitación del comercio y para facilitar negociaciones comerciales. El caso externo, por ejemplo, el servicio exterior dominicano, que ustedes saben que era un gran desorden en el gobierno pasado, que lo que tenían era nóminas, personas en nómina ganando en dólares, pero que no hacían ninguna labor de promoción comercial para el país. Esa gente que está en el servicio exterior debe ser para vender a la República Dominicana. Por eso se está hablando del tema de marca país. O sea, si tú estás en un consulado, en una embajada, tú estás para vender a la República Dominicana y para colocar en los mercados, esos mercados externos, los bienes y servicios que produce la República Dominicana. Que creo que ahora le establecieron metas a esas embajadas. Creo que le establecieron metas. Entonces, repito, hay que apoyar a los sectores productivos. Quizás no se pueda generalizar eso del 0% en tasa de interés, pero en el caso del sector agropecuario es más que necesario. Y sobre todo por los imperativos del famoso DR-CAFTA, que con ese acuerdo, un mal acuerdo que firmó la República Dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía, muchos productos de la canasta básica y que son parte de la cultura agroproductiva de la República Dominicana entrarán a competir en igualdad de condiciones con productos producidos en Estados Unidos. El caso del arroz, por ejemplo. Cuando en Estados Unidos ellos tienen tasa cero, ellos tienen subsidios, ellos tienen mercado asegurado, tienen tecnología de punta. Costo de producción muy bajo. Costos de producción muy bajos. Entonces no es verdad que pueden competir que nosotros podemos competir con ellos. No es verdad.
Pero no competimos con nadie, Agustín, porque usted cuando usted entra al tratado y usted se encuentra que la economía más grande de la región tiene balanza comercial negativa con El Salvador, usted dice, pero ¿y cómo tenemos nosotros balanza comercial negativa con Guatemala, con El Salvador? Pero no puede ser, está bien, Estados Unidos es una potencia que tiene todo eso que dice Agustín, pero con El Salvador, con todo el respeto a nuestros hermanos salvadoreños, que es una economía que no llega a 10.000 millones, y la de nosotros es 90.000 millones de dólares. Y ellos nos llenan esto de muchísimos productos. Tú te preguntas, pero hasta el momento tenemos yuca costarricense, tenemos plátano salvadoreño y otra cosa, y tú dices, pero ¿cómo es esto? Entra de todo. Producto de ese acuerdo del DERCAFTA, entra de todo a la Sí, pero nosotros no llevamos nada tampoco. Eso es parte del retraso que tenemos en materia de facilitación. Mire algo, de que yo comercio. tengo un amigo, antes que Fran entre, de qué es lo que sucede con eso. Yo tenía un amigo que importaba vehículos de Japón o de China, no sé, y usted sabe que el vehículo viene con el guía inverso a cómo se maneja aquí. Y él traía los vehículos y los arreglaba aquí. Le es mucho más conveniente llevar esos vehículos, importarlos de Japón a Costa Rica, lo arregla en Costa Rica y luego los trae aquí, que arreglarlos aquí, que es donde lo vende. Por lo que decía Fran, los costos los costos y los gastos matan a cualquiera. Y posiblemente los impuestos. Y los impuestos, Porque prefirió... un vehículo, aquí en materia de vehículos, se paga en algunos casos por encima del 100% del valor del vehículo. O sea, tú compraste un vehículo en $10,000 digamos, en Florida, lo trajiste, en impuestos tú vas a pagar mínimo $10,000 más. O sea, ya va por 20,000. Sí. Mínimo, ¿eh? O sea que tenemos una economía con una carga impositiva verdaderamente irresistible. Cuando ese vehículo debiera llegar a manos de la gente, mucho más económico. Es un problema. Nos dice Robinson que tenemos que ir a publicidad, Agustín, entonces, para venir con la parte final y como Fran, porque nos fuimos ahí como desviando de otra cosa. Lo peor no ha pasado, la pregunta de Fran, ¿qué vamos a ver en el 21? Para que entonces hagamos una especie de cierre con este tema, que es lo más importante de la parte económica, a ver qué va a pasar mañana. Publicidad, ya volvemos con la parte final.
Agustín, que maneja todos estos temas económicos y sobre todo los temas agrícolas, viene de LISA, de la universidad y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Antes de terminar con lo del 21, Agustín, ¿podemos extrapolar lo que usted señalaba de que el tratado, el DERE-CAFTA, fue un mal negocio? Esto mismo podría suceder incluso con las negociaciones que queríamos hacer con China, porque ahí estaba el mismo tema, íbamos a comprar más que lo que podíamos venderle a China. Bien, China es un gran mercado, más de 1.300, 1.400 millones de consumidores. Ya tenemos relaciones comerciales con China, sin embargo, ustedes han visto la timidez que ha exhibido el actual gobierno para ampliar negociaciones con China. China le ha propuesto de todo al nuevo gobierno. No es una camisa de fuerza USA. Así mismo. Pero el gobierno lo que ha hecho es entregarse a los designios, a los brazos de los Estados Unidos. Estratégicamente es correcto. Eso habría que ver. Porque imagínense ustedes que los chinos, para aterrizar en Santiago, que a los chinos empiecen a gustarle los cigarros dominicanos. ¿Qué pasaría? Yo creo que sembraríamos tabaco hasta en los techos en Santiago. Lo que eso significaría en términos de comercio, de venta, de un producto en el cual nosotros somos líderes mundiales en materia de calidad. Entonces, yo creo que hay que repensar ese tema de, no es con cuál potencia yo voy a estar como país. Pero hay relaciones, porque de hecho hay muchas empresas. Hay relaciones, pero parece que los Estados Unidos le han puesto barreras, te han dicho al gobierno dominicano hasta dónde puede llegar en las negociaciones con China. Viendo esto, Agustín, por ejemplo, hay muchos países que tienen años relaciones con China y no han logrado absolutamente nada. El caso de Panamá, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, que tienen otras cosas para venderla, y cuando uno ve solamente Chile, de los países de Latinoamérica que tiene balanza comercial positiva con China porque le vende cobre, pero el resto es así, del cielo a la tierra. Ellos lo inundan sus mercados y los países pueden venderle muy poco. Ya ahí viene el tema de cómo tú negocias con ellos. Porque las negociaciones entre países, independientemente de las asimetrías en cuanto a tamaño y población, deben ser negociaciones ganar-ganar. Lo mismo diría Haití con República Dominicana. Nosotros exportamos a Haití más de $1.000 millones. Legal, porque ilegal es muchísimo mayor. Es más grande. Pero Haití lo que manda a República Dominicana son 15 o 20 millones de dólares. O sea, ahí hay un desbalance extraordinario. Está bien así, pues nosotros le damos salud y le damos muchísimas cosas. Y trabajo. Y trabajo. Parte de eso que exportamos para allá lo generan los haitianos, porque son cosas agrícolas que son ellos mismos. Que en remesa, yo me quedé sorprendido, Agustín, la cantidad de remesas que envían los haitianos desde República Dominicana a Haití. Bueno, yo participé, fui el coordinador de una investigación del aporte de la mano de obra haitiana a la República Dominicana. El haitiano manda a Haití alrededor del 60% de lo que gana. Porque el haitiano no es dispendioso, el haitiano no es lujurioso, el haitiano no es muy modesto en su gasto. Y oigan bien, el 60% de cada 100 pesos, ellos mandan 60 de vuelta a su país, convertido por supuesto en moneda fuerte. O sea, es enorme la cantidad. Y uno de los países receptores de remesa más grandes del Caribe, de Centroamérica, completo,
El primero es México. El primero es México por la gran cantidad de mexicanos. Una población enorme. El segundo, y se van a sorprender, es El Salvador, que es un puñito, ¿verdad? El segundo es El Salvador, el tercero es República Dominicana y el cuarto es Haití. De los países que más remesas reciben de los Estados Unidos. Quizá la sorpresa para ustedes es El Salvador. Pensé que ellos estarían por detrás de nosotros. No, ellos están delante de nosotros. Según las estadísticas de que... Pero esto es per cápita, porque en cuanto a volumen, no creo. No, en cuanto a volumen. ¿En cuanto a volumen? Sí, en cuanto a volumen. En cuanto a volumen. Agustín, un mensaje final, ya estamos en la parte final, ¿qué vamos a ver? Un país donde no hay educación financiera, vemos como la gente malgasta, en un país donde se estimulan otras cosas, pero yo siempre le digo a mis amigos cuando estamos hablando de temas económicos, pero ven acá, en un país que se castiga el ahorro, en un país que no se fomenta que la gente compre casa, sino que compre carro, porque no hay educación financiera, tú le das a alguien 100,000 pesos y coge por una tienda a comprarse unos tenis de 20,000 pesos. No y compra una lo que pinta. realmente necesita. Nada más hay que ver los viernes negros esto, como anda la gente con las televisiones que a veces ni le caben en el motor. Por esa, en el único país donde el Black Friday se convierte en un mes, en un month Friday, el mes completo. El mes completo. En República Dominicana. O sea, pero, y la gente se pone loca. O sea, tú hablabas del ahorro. Un dato que le voy a dar, y es del Banco Central. Solo el 19% de la población está bancarizada. ¿Cómo? Solo el 19%. 19. O sea, de cada 100 personas, 19 están conectadas con los bancos. O sea, tienen cuentas de ahorro, Bueno, cuenta corriente. Hasta lo que no cambiemos, Agustín, el sistema financiero es mejor que la gente esté así, porque Entonces, es un atraco. el mensaje final es que nos preparemos para el 2021 como personas, como familias, como nación, para afrontar los retos y desafíos. Y que la República Dominicana se encamine con el esfuerzo, con la dedicación, con el trabajo de todos a la construcción de un mejor país. Un país con equidad, un país productivo, un país competitivo, un país que piense en una mejor calidad de vida para todos. Y que oigamos como país todas las voces. Porque todas las voces, con los mensajes de todas las voces, del gobierno, de la oposición, de la sociedad civil, de las iglesias, de las organizaciones comunitarias, con todas esas voces nosotros vamos a encontrar las soluciones que necesita el país para realmente nosotros ser la nación que merecemos. Ese es mi mensaje final. Y eso, Agustín, que ese 19%, Agustín, que usted mencionaba, ese crecimiento, si podemos llamarlo así, es porque la mayoría de empresas ya pagan por nómina a través del banco. También. Y ya entonces Ahí viene la bancarización. la bancarización. eso es un dato que horripila y mete miedo, porque habla de informalidad. Es decir, gente prácticamente que no existe, que hay muchas veces que nos concentramos en decir, somos una sociedad clase media y estamos creciendo. A mí las estadísticas por eso no me gustan y me gustan entrar más allá. Miren ese dato. Antes de irnos, Costa Rica, que es un país que el salario mínimo y con relación a lo que la gente gasta es superior. El ahorro es superior al Producto Interno Bruto en manos de la gente. El ahorro nacional es más grande que el Producto Interno Bruto y nosotros estamos feos con eso porque desestimulamos a través del pago de impuestos y el sistema financiero perverso que tenemos, que si usted deja 100 pesos y no le da movimiento a la cuenta,
termina usted debiéndole al banco. No, Buen fin de semana. Y aquí el descuento es mayor cuando te va a comprar si paga en efectivo. Sí. Así mismo. así Y ustedes mismo. saben por qué. Buen fin de semana. Nosotros agradecidos de haber contado con la presencia de Agustín, que es economista, que está vinculado a todos estos temas. Fue candidato vicepresidencial con Guillermo Moreno. Como estamos en tiempo de Navidad, no quisimos meternos mucho en la parte política, pero agradecemos su presencia y la de ustedes por la sintonía de hoy. El lunes nos vemos otra vez aquí en Diario 55. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido con ustedes. Bye bye.